Escándalo en la corte. El magistrado Ibáñez negó a su hijo por 20 años y ahora censura a la prensa para que nadie lo sepa. Quiere borrar su pasado y a Casa Macondo. Pero si de hablar de ataques a la libertad de prensa se trata, tenemos a la tigresa de la Espriella, quien puso 147 tutelas contra periodistas y así se autodenomina el salvador de la patria. Así es, compañeros. La tigresa confesó usar las 7 plagas para atacar periodistas. No busca justicia, busca arruinar a quien dice la verdad. Peligro para el 2026. Pero, ¿cómo desaparece un expediente judicial cuando el demandado es el presidente de la corte? Ibáñez borró los rastros de su paternidad en Ibagué. Es un cobarde. Ordenaron callar a Casa Macondo. La jueza Manrique, con sentencia, protege el bien nombre de Ibáñez, pero el buen nombre se gana con actos, no con mordazas. Esto es censura. Quieren llegar inmaculados al 2026. Si votas por ellos, votas por la censura y la mentira. Que Colombia sepa quiénes son realmente. Compañeros, nos han declarado la guerra. Y no es una guerra de balas, es una guerra de silencio, una guerra de expedientes desaparecidos, de jueces que actúan como censores y de abogados millonarios que buscan arruinar a quien se atreva a decir la verdad. Hoy la libertad de prensa en Colombia está al ataque más feroz que hayamos visto en décadas. Y no es casualidad. Están preparando el terreno para 2026. Quieren llegar a las elecciones inmaculados, como si nunca hubieran roto un plato, borrando su pasado a punta de tutelas y demandas millonarias. Si eres de los que creen el cambio, si apoyas la transformación que lidera el presidente Gustavo Petro, tienes que ver esto hasta el final, porque hoy vamos a desenmascarar a 2 figuras clave de este entramado. El respetable, y hasta hoy presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar, y al autodenominado Tigre, Abelardo de la Espriella. Empecemos por el hombre que preside la Corte Constitucional, el supuesto guardián de nuestros derechos, Jorge Enrique Ibáñez Nájar. La jueza Catalina María Manrique nos ha ordenado callar, ha ordenado borrar investigaciones de Casa Macondo para proteger su buen nombre. Pero el buen nombre, magistrado, se construye con actos, no con censura. ¿Qué es lo que tanto quieren esconder? La historia de un hijo negado. Imaginen a un joven político conservador en Tunja, año 1982. Mientras posaba de moralista, tenía un hijo fuera del matrimonio al que se negó a reconocer. Su propio hijo, Jorge Enrique Robles, cuenta cómo su padre lo alzó durante apenas 10 segundos en una convención conservadora y luego lo devolvió con terror, como si fuera un objeto prohibido, por miedo a que los jerarcas del partido lo vieran. Durante 20 años lo negó. Y cuando la ciencia habló, cuando una prueba de ADN confirmó con un 99,99% de certeza que era su padre, Ibáñez tuvo el desgarro, años después, de decir que la prueba pudo haber sido falsa y acusó a la madre de haberlo drogado y abusado para quedar embarazada. El presidente de la Corte acusando a una mujer sin pruebas para salvar su ego. Pero lo más grave, compañeros, es la corrupción judicial. En 2021, cuando el hijo quiso llevar su apellido, el expediente del caso desapareció mágicamente de los juzgados de Ibagué. Se esfumó. ¿Quién tiene el poder para hacer desaparecer un expediente judicial? El hijo lo ha dicho con claridad. Su padre ha sido torpe, mentiroso y manipulador. Si así trata a su propia sangre, ¿qué podemos esperar nosotros, el pueblo colombiano, cuando lo único que nos queda para hacer valer nuestros derechos es la vía de la tutela ante las Cortes? Miren la joya de magistrados que las componen. Pero Ibáñez no está solo en esta cruzada contra la verdad. Hay un patrón, y aquí entra el otro protagonista de esta historia de terror judicial, Abelardo de la Espriella. Mientras la jueza Manrique usa la tutela para censurar, de la Espriella ha perfeccionado una técnica macabra, el acoso judicial, o lawfare. Su objetivo no es ganar los juicios, compatriotas. Su objetivo es arruinar al periodista, quebrarlo económicamente para que se calle. El portal Vorágine ha revelado la estrategia completa. Entre 2008 y 2019, este abogado interpuso 109 denuncias contra periodistas. ¡109! Él mismo lo confesó, con una soberbia que asusta. Yo suelo aplicar las 7 plagas de Egipto: penal, tutela y acción civil. Le toca a la gente sacar dinero del bolsillo, ahí sí lo van a pensar. Miren lo que le hizo al valiente periodista Ignacio Gómez, director de Noticias 1. Por revelar verdades incómodas sobre la defensa del exmagistrado Pretel, de la Espriella lo demandó, exigiendo millones,
y logró que un juzgado embargara bienes que ni siquiera eran de él. Lo querían dejar en la calle. Ignacio lo dijo claro: son solicitudes para acallar a los periodistas, para dejarlos en la calle, para ficharlos. La lista es larga. Ha perseguido a Gonzalo Guillén, ha perseguido también a Alfredo Serrano, ha perseguido a Cecilia Orozco, y miren el colmo, la amenazó con demandarla por llamarlo filipichín, un término que ni siquiera es un insulto, solo por su alergia a la crítica. Ha perseguido a Julián Martínez y al equipo del Tercer Canal, interponiendo tutelas apenas días después de que se atreven a mencionar su nombre o sus vínculos. Incluso el periodista Guillermo Gómez contó cómo, en una conciliación, De la Espriella le dijo: «Vamos y nos damos en la jeta». Esa es la estatura moral de quienes quieren darnos lecciones de democracia. Ese es el tigre que quiere tu voto en 2026 para llegar a la Casa de la Nariño. No quiero imaginarme lo que haría con la oposición. Recordemos que este nefasto personaje prometió, en palabras viles y descaradas, destripar a la izquierda. Compañeros, esto es gravísimo. No podemos permitir que este infame matagatos llegue a la Casa de la Nariño con este y muchos otros escándalos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué ahora? Porque saben que el periodismo libre es el único obstáculo entre ellos y el poder absoluto. Abelardo de la Espriella no es solo abogado, es un candidato presidencial en potencia. Jorge Enrique Ibáñez es ovacionado por los industriales de la ANDI, de la mano de su presidente eterno, Bruce McMaster, férreo contradictor del gobierno del cambio y de las reformas populares. Ellos representan el regreso al pasado, representan esa Colombia donde el poderoso podía esconder a sus hijos, borrar expedientes y quebrar al periodista que lo denunciaba, sin que pasara nada. La estrategia es clara. Ibáñez usa su poder en la corte y jueces afines para censurar y borrar el pasado. De la Espriella usa su dinero y su bufete para asfixiar económicamente a la prensa crítica. Quieren llegar a 2026 con un internet limpio, sin rastro de sus escándalos, sin nadie que les recuerde sus incoherencias. Pero se equivocaron de país y de generación. El hijo de Ibáñez, Jorge Enrique Robles, rompió su silencio porque no quería seguir siendo un fantasma. Nosotros tampoco seremos fantasmas. Ante la censura de la jueza Manrique, respondemos con más difusión. Ante las demandas de la Espriella, respondemos con solidaridad y valentía. Compañero, compañera que me escuchas, ellos tienen el dinero, los bufetes y algunos jueces, pero nosotros tenemos la verdad. No permitas que en 2026 nos gobiernen quienes niegan a sus hijos o quienes quieren arruinar a la prensa. Suscríbete, dale like y comparte este video para acabar con la censura. Que se conozca la estrategia, que se sepa que De la Espriella quiere aplicar las 7 plagas contra la verdad y que Ibáñez pretende borrar su biografía a punta de sentencias. Aprovechamos para enviar un mensaje de solidaridad al medio Casa Macondo y a su excelente periodista de investigación, Juan Pablo Barrientos, quien ha desenmascarado numerosos escándalos de poderosos, incluidos los baldíos en el Ubérrimo, en Córdoba, que tuvieron que ser devueltos por la familia Uribe Moreno, en cabeza de Lina Moreno de Uribe, esposa del Matarife. Alerta Colombia. El progresismo se defiende con información. No pasarán. Jueza ordenó censurar una investigación de Casa Macondo el 9 de febrero, precisamente el Día del Periodista en Colombia. Mediante un fallo de segunda instancia, la jueza Catalina María Manrique Calderón del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva nos ordenó retirar la investigación sobre el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar. La orden es concreta. En 5 días debemos eliminar el trabajo y, además, retirar evidencia documental con el argumento de proteger el buen nombre del magistrado. Nosotros acatamos el fallo, pero lo decimos con claridad. Esto es censura. Esa investigación no nació de la curiosidad por la vida privada de nadie. Nació de un hecho procesal grave, la desaparición física y digital de un expediente de filiación.
En ese proceso, un juez de familia concluyó con una prueba genética del 99.99% que Ibáñez Nájar era el padre extramatrimonial de Jorge Enrique Salas Robles. El hijo nació en 1982. Años después, según la justicia, hubo maniobras para evitar la demanda formal y se impuso un acuerdo informal que durante años condicionó el reconocimiento. En 2021, cuando el hijo intentó reclamar el uso del apellido, el expediente desapareció y ese hecho convirtió lo que era un conflicto personal en un asunto de interés público. Integridad judicial, transparencia y rendición de cuentas. El sustento de la orden judicial impartida por la jueza Catalina María Manrique Calderón es la entrevista concedida por Jorge Enrique Ibáñez Nájar al periodista Juan Pablo Barrientos el 13 de agosto de 2025. El magistrado ha intentado sostener que esa fue una conversación informal, grabada sin autorización. Los hechos demuestran lo contrario. En periodismo hay reglas claras. Lo que es publicable y atribuible no se vuelve privado después cuando incomoda. La confidencialidad no es retroactiva. La contradicción del fallo es evidente. Mientras nos ordena callar, la misma jueza exhorta al magistrado a tener prudencia y reserva por el impacto que sus palabras tienen desde una alta investidura. Si sus palabras tienen impacto institucional, entonces son de interés público. Además, la jueza dice actuar a favor de la madre y del hijo, pero ambos han respaldado lo publicado por Casa Macondo. Hoy la justicia decidió proteger el prestigio de un alto magistrado por encima del derecho ciudadano a la información. Casa Macondo retirará la investigación bajo protesta y llevará este caso a las máximas instancias nacionales e internacionales, porque si este precedente queda en pie, cualquier poderoso podrá alegar que sus declaraciones eran privadas para evitar el escrutinio público. Casa Macondo es un medio independiente que seguirá trabajando por la verdad, incluso cuando la verdad incomode al poder y otros prefieran pasarla. Juan, arranquemos. Nosotros hicimos una investigación de muchos meses, muy juiciosa, una investigación que vos iniciaste como se inician casi todas las investigaciones en Casa Macondo, un trabajo de muchos meses, a veces son años de investigación y van fructificando. Estamos viendo en pantalla las 4 entregas de la investigación que hicimos sobre el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Nájar. Fueron 4 entregas que ustedes pueden ver ahí, el hijo negado de Ibáñez, y esto fue escalando hasta el punto que terminó en una exigencia de rectificación que hizo el señor magistrado, que nosotros nos negamos a hacer porque entendíamos que no habíamos omitido, no habíamos mentido, no habíamos sido inexactos. Lo dicho se correspondía con la verdad, con el sustento, además que teníamos en pruebas, en documentadas, en testimoniales, etc. Y el señor, yo lo dije entonces, lo repito ahora, de una forma muy torpe, fue escalando esto y en algún punto hizo unas declaraciones gravosas, que, bueno, hoy nos tienen en este lugar. Pero antes de entrarnos en el tema propiamente del fallo que ayer nos dio a conocer, que ayer nos notificó la jueza de Neiva, antes de eso, ¿qué te parece, Juan, si hacemos un repaso muy rápidamente? Porque hay personas que llegan por primera vez, nos alegra mucho que estén acá, llegan por primera vez a este espacio, que a lo mejor no tengan el contexto suficiente sobre esta investigación, porque no intentamos resumir un poco el tránsito de esto, querido Juan Pablo Barrientos, editor de investigaciones de Casa Macondo. Bueno, José, comenzar contándoles que esta historia la encontré yo en el año 2023 y no específicamente buscando al magistrado Ibáñez, sino que estaba investigando a todos los magistrados de las altas cortes de este país, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la JEP, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo Seccional de la Judicatura y obviamente de la Corte Constitucional. Y para esto pues yo apelo a muchas herramientas. Una de esas es el portal de la rama judicial, que ya les dije que un día de estos les doy una clase expresa a todas nuestras audiencias para que busquen ahí en ese portal porque es maravilloso. Ahí encuentran todos los procesos judiciales. Lo vamos a hacer. Y escarbando, pues encontré un proceso judicial, una demanda de paternidad contra el magistrado Ibáñez. Y a este uno dirá, bueno, es la vida privada del magistrado, ¿ya? Pero encuentro que en las actuaciones de ese proceso se hablaba de la reconstrucción del expediente y se hablaba de una denuncia penal que un juzgado de familia de Ibagué había interpuesto por la desaparición de ese expediente. Entonces aquí ya un tema personal ya pasa a ser un tema de interés público. Estamos hablando de la desaparición de un expediente judicial hecho por el cual una juez ordenó la reconstrucción del expediente. Entonces ahí ya uno dice,
aquí hay un tema de interés público, aquí ya no es un tema personal. ¿Por qué se desaparece un expediente? Pero además, ¿por qué se desaparece un expediente que involucra al hombre, a uno de los hombres más poderosos de la justicia del país? En ese momento, pues no era presidente de la Corte, era simplemente magistrado de la Corte Constitucional. Pero en ese momento yo me detuve y dije, no, pues yo no puedo investigar esto todavía. ¿Por qué? Porque con el colega Miguel Ángel Estupiñán enviamos en el año 2023 137 derechos de petición a todas las diócesis del país, preguntando por el archivo secreto, ¿ya? El listado de sacerdotes que han sido denunciados por violencia sexual infantil. De estos 137 obispos, solo respondieron 17, hecho por el cual nosotros interpusimos 120 tutelas contra todos los obispos que no respondieron de manera incompleta. De esas 120 tutelas ganamos 75 y perdimos 45. Y la Corte Constitucional seleccionó todo el caso, acumuló todas esas tutelas y le correspondió por reparto al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Entonces, ¿por qué me detuve? Yo dije, no voy a investigar eso en este momento, pues porque no quiero que el magistrado sienta que yo lo estoy presionando para que falle a mi favor, ¿ya? Sería pues, él podría decir, este periodista me está investigando y es porque yo tengo este expediente y me está presionando. Entonces yo quise evitar cualquier malentendido y dije, no, pues esta investigación la voy a aguantar, la voy a esperar. Cuando salga la sentencia de la Iglesia Católica, pues voy a pedir ese expediente al juzgado de Ibagué, porque me parece Recuerdo, Juan, que alcanzaste a advertir eso en unas reuniones que hacemos semanalmente en Casa Macondo, muchos meses atrás. Tengo este tema, creo que es un tema relevante, pero, y un poco nos trasladaste también a nosotros un poco la inquietud sobre qué hacer y la decisión final que al final tomaste fue, dejemos esto acá de momento en pausa y seguimos abordando, vos seguiste abordando otros temas. Sí, así fue. Seguí abordando otros temas y ya el año pasado salió la sentencia. El 13 de mayo salió la sentencia y la ponencia del magistrado Ibáñez era a favor de la Iglesia Católica. A favor de la Iglesia Católica. Esa ponencia fue derrotada por los otros magistrados y el caso pasó a manos de otro magistrado, el magistrado Miguel Polo Rosero. Pues salió así y lo único que yo hice fue, bueno, ahora voy a hacer la investigación, pero si hubiera salido de otra manera, si el magistrado hubiera fallado a mi favor, yo de todas formas iba a solicitar ese expediente porque pues me parecía, y además que en 2023 lo encontré y todavía en 2025 se seguía moviendo el tema en el juzgado, entonces dije, pues lo voy a solicitar, y ahí fue cuando el año pasado solicito este expediente y me encuentro que el expediente había desaparecido por arte de magia, y por eso la jueza de ese juzgado sexto de familia de Ibagué presentó una denuncia penal, ¿ya? Por la desaparición de ese expediente. Y lo único que quedó de ese expediente, fue una sentencia, que es la sentencia del año 2004, porque en el año 2001, el hijo de Ibáñez, el hijo primogénito, demandó a su padre, demandó la paternidad de Jorge Enrique Ibáñez. Él, desde 1982, que sabía de la existencia de su hijo, pues se negó a reconocerlo y según la sentencia manipuló a la mamá para nunca reconocerlo, para no darle apellido, le rogaba que por favor no le fuera a dañar su vida pública, su vida política. Él en ese momento era concejal de Tunja. Entonces aquí, según la sentencia, esto no nos lo inventamos nosotros, el señor Ibáñez manipuló a esta mujer y manipuló a su hijo para no reconocerlo, para no darle los apellidos. ¿Qué determinó el juez en ese proceso del 2001? Se tiene que hacer una prueba de ADN que arrojó en un 99.99% que este muchacho sí era hijo de Jorge Enrique Ibáñez y le ordenan a Jorge Enrique Ibáñez reconocer a su hijo. Pero aún así con esa sentencia en 2004, el hijo no se cambia los apellidos porque nuevamente Ibáñez lo manipula. Venga, tranquilo, yo le voy a dar lo que le corresponde en ley, tampoco es que le daba mucho, le daba un salario mínimo, pero por favor no me perjudique la carrera, es que se me va a dañar el matrimonio, ¿ya? Según él, en ese momento pues se le dañó el matrimonio con la demanda de esta señora. Entonces el muchacho accedió, no se cambió los apellidos en ese momento, a pesar de que tenía derecho a hacerlo, porque insisto, el magistrado lo manipuló en palabras de él todo el momento. Y José enseguida nos puede hablar un poco más como de la personalidad de Jorge Enrique, porque además se llama Jorge Enrique y es igualito al magistrado Ibáñez. Así él diga, no se parece a mí, pues incluso lo hemos mostrado en el Somos Historia. Igualito, y es un personaje increíble, José, ¿no? Sí, es un muchacho del que cualquier papá estaría orgulloso. Un profesional,
que ahora está en el exterior haciendo un doctorado, que ha hecho publicaciones en revistas científicas, un hombre muy reconocido en su área de conocimiento. Él nos contó después que en efecto él busca al padre y el padre lo manipula. El padre le ofrece dinero y lo orienta para que no se ponga el apellido de él. Es que además del parecido que era elocuente, era evidente, se llamaba como él, Jorge Enrique, y si iba a poner el apellido, pues al señor magistrado entonces, un hombre muy importante, le molestaba, le chocaba, le preocupaba, todo eso a la vez, que este muchacho apareciera de buenas a primeras, con ese parecido, llamándose como él, con su apellido. Así que lo que le propone es, mire, yo lo voy a apoyar, yo le pago la universidad, incluso nos cuenta el hijo, el padre, el señor magistrado, le propone no irse para Bogotá. Le dice que es allá, en Boyacá, tiene usted una vida allá. Cuando él le dice que quiere irse para el exterior, le dice que sí, lo anima a que se vaya. Evidentemente era un problema. Y entonces comienza a pagarle una plata, casi a condición de que el hijo no use su apellido, y el hijo durante ese tiempo no usó su apellido. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó, Juan? Listo, y así transcurrieron desde 2004, que salió esa sentencia, hasta 2021, 17 años, y en 2021 Jorge Enrique, el hijo, dice, no, yo voy a reclamar mis apellidos, este es mi apellido, este es mi papá, el Ibáñez. Entonces fue a la notaría de Tunja, no recuerdo qué notaría es, y dijo, oiga, necesito cambiar mi apellido. Y entonces le dicen allá, no, pero aquí no está el expediente, tiene que ir al juzgado a que le entreguen el expediente. Mentiras, en la notaría sí estaba la sentencia, no estaba el expediente, pero estaba la sentencia. Con eso bastaba. Con eso bastaba, pero me Claro. imagino que fue un funcionario negligente que ese día, pues, no sé, dijo, no, aquí no hay nada, vaya al juzgado y tráiganos la sentencia. Entonces él va al juzgado y en el juzgado le dicen, buscan, oiga, se perdió el expediente. Juan, recordemos cuántos años después del fallo del 2001, el hijo va finalmente a hacer uso del apellido al que tiene derecho. Sí, la sentencia fue de 2004 y solo hasta 2021, 17 años después, él dice, voy a cambiarme los apellidos. Entonces va al juzgado y en el juzgado le dicen, no, el expediente desapareció, después de buscarlo por varios meses desapareció, lo sentimos mucho, vamos a denunciar esto ante la fiscalía y vamos a reconstruir el expediente. Y es cuando él lo citan a él y citan a la mamá de él para una audiencia de reconstrucción de expediente. Venga, cuéntenos qué pasó. Y pues la jueza le toma la declaración. Y un dato interesante, José, nos citan a Ibáñez, que debieron haber citado a Jorge Enrique Ibáñez para la reconstrucción del expediente. Usted lo llama la partogénesis, lo llamamos en el texto, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, es un fenómeno natural, un fenómeno biológico. Recuerdo que fue una expresión que usamos en el texto de esa vez. Tuvimos una discusión si la usábamos, si no la usábamos, porque por ahí nos parecía un poco rara la expresión. Da cuenta de esa posibilidad de reproducirse sin presencia de un padre, ¿no? Hay algunos sistemas biológicos, algunos seres que pueden reproducirse sin participación de un padre, ¿no? Se llama partogénesis. En este caso, lo raro es que en esa construcción del expediente, reconstrucción del expediente desaparecido, nos citan a Ibáñez. Entonces reconstruyen un relato sin que aparezca Ibáñez. Ya nos parecía sospechoso. ¿Por qué no citan a una parte importante, sustancial en esta reconstrucción? Por eso utilizamos la expresión partogénesis. Es decir, era solamente la madre del muchacho intentando reconstruir todo lo que ya se había trasegado como relato en ese expediente. Sí, bueno, y entonces esa fue la historia que yo encontré. Cuando yo solicito el expediente, el juzgado me niega el acceso al expediente, interpongo un recurso de insistencia, pierdo el recurso de insistencia, pero a pesar de que perdí el recurso de insistencia que me decían no puedes ingresar a ese expediente, de una u otra forma accedí al expediente. Pues no les voy a decir cómo accedí porque pues tengo sí, tampoco lo vamos a contar. Mi fuente no me lo pasó nadie, tampoco, esto no fue una fuente, lo encontré, el expediente está ahí, incluso si cualquiera la quisiera encontrar y se pusiera a esculcar. Qué verbo tan bonito, José, esculcar. Bueno, más o menos. Y se pusiera a esculcar, podría encontrar ese expediente, pero bueno, entonces accedí a ese expediente y encontré esto que les estamos contando, y ya con esto pues yo le escribo al magistrado Ibáñez.
Magistrado Ibáñez, muy buena, le escribe Juan Pablo. Quiero que por favor me dé una entrevista para hablar de la desaparición de este expediente judicial. O sea, yo le pido a él una entrevista, es para hablar con un periodista, no es para hablar con un amigo. Yo al magistrado, pues con él nunca he hablado, no es un periodista quien lo está llamando, quien está pidiendo una entrevista para que nos hable de este tema. Juan, perdóname, sí. Advirtamos algo más. Él te conoce, él ha resuelto sentencias importantes en el contexto de la Corte Constitucional que vinculan el nombre de Juan Pablo Barrientos como un periodista investigador, como uno de los periodistas más incisivos en temas de investigación en Colombia. Es decir, si lo llama, no lo está llamando para solamente saludarlo. No hay un vínculo de amistad o de cercanía previa. Es una llamada de un periodista investigador. Y ese periodista investigador lo llama y le hace una serie de preguntas, Juan. Sí, pues ya luego él me llama en la noche y la verdad es que fue muy amable. Y los 10 primeros minutos de esa llamada, el magistrado simplemente me comienza a explicarme por qué él votó a favor de la Iglesia Católica en contra mía. Yo ni le estaba preguntando eso. Y me dice, ay, Juan Pablo, no, aquí trabajando. Y lástima lo de la sentencia de la Corte, pues. Lo que pasa es que los otros magistrados no me entendieron. Yo quería algo mucho más amplio, en el cual te entregaran más información. Mentira, no. Él falló a favor de la Iglesia Católica para que se protegieran los archivos secretos. Pero 10 minutos, sin yo preguntarle nada, él se va pues como con ese tema, no sé, como si excusándose, pero pues no tendría por qué hacerlo. Igual yo no estaba haciendo esta investigación porque él haya fallado en contra mía, yo la iba a hacer sí o sí, y así se dieron pues las cosas. Y luego de esos 10 minutos, de inmediato me dice, listo, pero tú me llamaste para este tema de la desaparición del expediente. Mira, de entrada te digo algo, Juan Pablo, este fue un tema en el cual yo fui drogado y abusado sexualmente. Yo ni le pregunté eso. No, jamás le pregunté le pregunté por la desaparición del expediente y él se regó a hablar mal de la señora. Habló muy mal, despotrica de ella, incluso miente. Dice que ella es mucho mayor. Toda la entrevista. Sí, hay una serie de mentiras que nosotros advertimos, subrayamos en los textos posteriores. Es una entrevista en la que él pretende manipular porque entrega información mentirosa. Por ejemplo, dice que la señora era mucho mayor que él en ese momento, que la mujer lo acosaba, lo perseguía, se aparecía donde él estaba. Y luego le dice a Juan esta cosa tan sorprendente que es, a mí me drogó y me violó, abusado. Yo terminé en un lugar sin saber dónde estaba, hasta el otro día no recuperé la conciencia. Si la embaracé, si acaso fui yo, fue en ese estado, en un estado de enajenación. Y salí por Bogotá sin saber dónde estaba. Fue eso lo que le dijo a Juan, ¿verdad? Sí, eso fue lo que dijo y a mí me sorprendió mucho. Obviamente, pues yo luego le pregunté por eso. Yo, magistrado, es muy grave esta acusación y él insiste varias veces pues en esto. No lo dijo como hipótesis, no dijo habría, presuntamente. No, él afirmó. Y bueno, así pues se mantuvo la entrevista, hablamos de todo por espacio de casi una hora, colgamos y al rato, a la hora y media, 2 horas, también tengo esa llamada. Él me devuelve la llamada y me dice, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, mira. Aquí me quedé pensando, Juan Pablo, te voy a pedir un favor, te pido que no publiques la parte en la que te hablo de lo del abuso sexual y lo de que fui drogado. Entonces, esto confirma que era una entrevista, que el magistrado sabía que estaba siendo grabado, que era una entrevista con un periodista que iba a ser usada para esta investigación, porque él dice, no publiques esa parte. Y yo le dije, bueno, magistrado, no lo vamos a publicar. Recuerdo que lo conversamos. En ese momento, la valoración que hacía Juan, que entramos a discutir, a decantar, fue, este es un elemento demasiado disruptivo, demasiado novedoso, demasiado llamativo, que puede propiciar más bien como un desenfoque de lo que nosotros queremos en realidad contar. Y esa fue una consideración. Y la otra, Juan, que recuerdo que vos hiciste fue, bueno, creo que puede ser un gesto de consideración con un señor que a lo mejor termina siendo un asunto bastante doloroso. Es decir, no ponemos en duda esto, pero pongamos esto de lado, avancemos en la investigación, establezcamos qué fue lo que pasó con la pérdida de este expediente e intentemos hablar con el hijo, que fue lo que finalmente logramos hacer. Juan, ¿y entonces? Entonces, José, pues... y ahí fue entonces, le dijimos, magistrado, listo, vamos a publicar la historia y vamos a omitir esa parte, pues por respeto a lo que nos está diciendo. Y ahí publicamos esta primera historia, Ricardo, que se titula
Se titula Un hijo negado y un expediente desaparecido. Interrogan a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Ahí hablamos un poco de lo que encontramos en esa reconstrucción del expediente, en la sentencia, pero no mencionamos para nada el tema de la denuncia que hacía en ese momento pues el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Pusimos algunos audios, pero audios que tenían que ver más pues como con el tema por el que le estábamos preguntando, que era por la desaparición del expediente. Juan, déjame leer el chapó de texto de bajada bajo el título, porque aquí ya decíamos una cosa que era importante, que hemos mantenido a lo largo de toda esta disputa legal. El caso trasciende la esfera personal, pues involucra un hecho criminal, la desaparición del expediente, que la Fiscalía decidió ignorar, porque finalmente la Fiscalía decide no investigar la desaparición de ese expediente como estaba obligada a hacerlo. Al final de este relato, el magistrado más importante de la nación dicta un veredicto contra sí mismo. ¿En qué nos detuvimos? Un magistrado que había redactado sendas sentencias reconociendo el derecho de filiación de los niños no reconocidos por sus padres, un hombre que había defendido en esos fallos el derecho que tenían los niños a la filiación, era un padre que había negado durante más de 20 años el reconocimiento a un hijo. Eso nos parecía una contradicción que interrogaba su idoneidad moral, y fue lo que hicimos en este texto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó después de esa primera entrega, Juan? No, y quiero citar esa sentencia que citas, José, es la sentencia T-127 de 2024. Es una sentencia que firma, la cual el ponente es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. ¿Y qué dice él en esa sentencia? Escuchen bien, el derecho fundamental a la identidad de los hijos no reconocidos exige que el Estado garantice, mediante procedimientos ágiles y efectivos, el reconocimiento de su filiación paterna, asegurando su dignidad y el acceso a los derechos derivados de su vínculo familiar. Esto lo escribía Jorge Enrique Ibáñez en una sentencia para otro muchacho, pero para su propio hijo, a su propio hijo no es capaz de reconocerlo, a su propio hijo lo niega, a su propio hijo lo manipula para que por favor no se cambie el apellido. Entonces aquí sí hay una contradicción, como tú lo llamas, José. Habría muchos más adjetivos para eso, pero es increíble que Sí. ese señor esté dando justicia en estos términos, pero en su vida personal está haciendo otras cosas. El magistrado más importante de la nación. Lo decíamos en el texto, este señor representa el límite jurídico, el límite interpretativo de la Constitución, que es la norma de normas. Por encima del criterio de este señor, en términos constitucionales, no hay nada. Es una suerte de Dios hablando. Y ese Dios hablando, en la práctica, el ejercicio de su vida familiar, personal, expresa una contradicción tan severa. Más allá del ámbito familiar que eso tenía, nos parecía que tenía una relevancia pública, y eso justificaba el interés periodístico. No se puede ser tan contradictorio. Juan, el señor además en la entrevista, después de que hay un fallo, una acción legal que lo obliga al reconocimiento del hijo, reconocimiento sustentado en un examen de ADN que no deja lugar a dudas, que además el hijo es idéntico a él. No obstante, el señor, en ese entonces presidente de la Corte Constitucional, desde ayer ya no lo es, o bueno, desde hoy ya no lo es, el presidente de la Corte Constitucional te dice, pero yo creo que esas pruebas fueron manipuladas. Ese no es hijo mío. Y entonces hace la salvedad, si acaso es hijo mío, y entonces hace este relato. O sea que él niega todavía la paternidad, incluso después de que hay una sentencia judicial que lo vence y lo obliga al reconocimiento. Bueno, Juan, publicamos esto, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, publicamos esto y pues de inmediato yo activo mi maquinaria de derechos de petición, envío un derecho, porque aquí pues la jueza de Ibagué denunció ante la fiscalía la desaparición del expediente, y la fiscalía al año siguiente, en 2022, archivó la investigación, dijo no, aquí no hay nada que investigar, qué pereza, pues además, no, es muy difícil, aquí no hay un autor, no sabemos quién es, no sabemos a quién investigar, y cerró el caso. Entonces le mandé un derecho de petición a la fiscalía y yo, ustedes cerraron esto, ¿por qué? Entonces, ¿qué hizo la fiscalía? Me respondieron y dijeron, no, vamos a reabrir el caso. Y reabrieron la investigación, vincularon a todo el mundo y el expediente apareció, José. Después de que lo buscaron por más de 9 meses y que desapareció y que habían hecho de todo por buscarlo y que no, apareció porque se metió la fiscalía a investigar. Y ya Sí, cuando apareció el expediente,
pues accedo también a él, no me lo pasa a nadie, porque insisto, cualquier persona podría acceder a ese expediente si se mete por la página del SAMAI, que es la página del Consejo de Estado donde están todos los procesos administrativos. Sí, en este caso era un recurso de insistencia. Ahí está. Entonces, cuando ya accedo al expediente completo que reapareció, encuentro ya todos los relatos, encuentro ya contigo, pues miramos la fotografía y dijimos, un momentico, el magistrado ni fue drogado, ni fue abusado sexualmente. El magistrado mintió al decir, porque él en la entrevista que me dio dijo, yo apenas me vine a dar cuenta de la existencia de ese muchacho cuando me demandó en 2001, yo no sabía que él existía. Falso, ahí está. O sea, desde 1982 sabía de la existencia de su hijo. A su hijo se lo llevaron a su mamá para que conociera a la abuela. Que hasta, creo que los trató muy mal, José. Sí, la abuela los trata muy mal. Esa es otra mentira del señor. Dice que yo me entero cuando él me demanda. No, eso no es cierto. Otra mentira que le dice a Juan en la entrevista en un intento de manipular. Mentiras que dice el presidente de la Corte Constitucional a un periodista que lo llama. Eso nos parece grave porque es que no es cualquier persona. Es el más alto magistrado de la nación en términos constitucionales. Le miente a un periodista y es otra seguidilla de mentiras. Juan, apuremos un poco porque se está oscureciendo y me da susto que nos coja la noche. Entonces, vamos al segundo tema si quieres y pasamos rápidamente por ellos para que entremos pues Sí. No, pero rápidamente entonces aquí ya encontramos también al hijo, hablamos con el hijo y ya nos damos cuenta que el relato del magistrado pues es fantasioso, que se inventó esta historia. Publicamos también una entrevista con el hijo, publicamos una historia que se titula Jorge Enrique Ibáñez, hijo, sentencia a Jorge Enrique Ibáñez, padre. ¿Sí? Esa foto, esa ilustración del gran Leo Parra, la número 3, querido Richie, es una fotografía que existe, una fotografía que nos entrega el hijo cuando está niño en una piscina, nos autoriza que hagamos la ilustración y ya desde niño el parecido entre el hijo y el padre es ostensible, es innegable. Bien, entonces hablamos con el hijo accede a hablar con nosotros, hicimos una entrevista, hablamos de su perfil profesional, decíamos, un profesional muy destacado, está en el exterior haciendo su doctorado, a punto de iniciar su doctorado, hizo su maestría, nos contó algunas intimidades de su relación con Jorge Enrique Ibáñez, a quien describe como un hombre frío, distante y manipulador, que, dice él, en palabras del hijo, se metió en este embrollo por mentir y no aceptar y no reconocer. Si hubiera reconocido desde un principio, nada de esto habría escalado como escaló. Pero estuvo dispuesto a todo, el señor magistrado, mentir y mentir, hasta el punto que nos tiene en esta encerrona judicial. Juan, bien, publicamos esto y qué sé yo. Y ya, pues al hablar con el hijo, al acceder a todo el expediente judicial, encontramos que el magistrado se había inventado esta historia y ahí decidimos en el Consejo Editorial de Casa Macondo, en la reunión editorial, que pues íbamos a publicar esas falsedades que él había dicho, el testimonio en el cual había acusado a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado sexualmente. Porque consideramos que aquí lo grave no es publicar, lo grave es que él lo dijo, lo grave es que acusó a esta señora sin ninguna prueba, lo grave es que lo hizo para seguir negando al hijo. Consideramos esto de interés público, más siendo él el presidente de la Corte Constitucional, calumniando, porque eso es un delito, calumniando, acusando falsamente a esta mujer de que la había drogado y abusado sexualmente. Dijimos, esto lo vamos a publicar. Lo publicamos y ahí publicamos. Pero un detalle, Juan, antes de hacer la publicación, también decidimos en Consejo Editorial, vamos a llamarlo para decirle, señor magistrado, recuerda usted lo que nos pidió no publicar. Hemos encontrado que ese relato tiene unas implicaciones. Hemos hecho un trabajo de contrastación y nos parece relevante publicarlo. Entonces Juan lo llama y le dice, vamos a publicarlo y queremos saber si usted se reafirma en lo dicho, tiene algo que decir, tiene algo que opinar. No fue un gesto a mansalva, no lo sorprendimos, lo advertimos e hicimos la publicación. Y entonces el señor, pues por supuesto, esto escaló, se molestó y en esa pusimos los audios en los que él dice, esta señora era mucho mayor que yo fui violado, fui abusado, antes fui drogado. Esos audios los pusimos porque todo eso está grabado. Y nos hizo una exigencia de rectificación. Nos mandó una solicitud de rectificación. Una rectificación, Juan, que tenía ciertas características que también nos llamó la atención. Sí, pero esa rectificación, José, la mandó después de que publicamos la primera parte. Ni siquiera habíamos llegado a esta.
Ya, que decíamos que esa rectificación tenía como ciertas características. No la mandó, como hemos visto, en esos días vimos también otro pedido de aclaración, de rectificación que hizo un magistrado en papelería de la Corte Constitucional. Fue la Corte Constitucional, Juan. Sí, Y sí, señor. lo, el magistrado nos lo mandó a nosotros en privado, en papelería personal, sin ningún tipo de membrete de la Corte Constitucional. Nos sentimos que era un pedido de rectificación en puntas de pies, ¿sí? Como quien no quiere que esto escale. Nosotros, por supuesto, le respondimos, mire, no tenemos nada que rectificar, nosotros no hemos sido inexactos, nosotros no hemos mentido, hemos contado lo que hemos encontrado y que está sustentado en documentos, en testimonios y en grabaciones. Le dijimos, no hay nada que rectificar. Y esto escaló. ¿Cómo escaló, Juan? ¿Cómo escaló? Pues entonces el hijo, su mamá y el tío, o sea, el hermano de la señora, el tío del muchacho, Que es magistrado. Magistrado del Tribunal Administrativo de Huila, interpusieron, pues le mandaron una rectificación a Jorge Enrique Ibáñez, una solicitud de rectificación. Él dijo, no tengo nada que rectificar. Entonces, y dijo, el que tiene que rectificar es Casa Macondo. Entonces ellos interpusieron una acción de tutela. Y esa tutela, en primera instancia, el juzgado 12 penal de función de garantías de Neiva, en diciembre le ordenó al magistrado Ibáñez rectificar o retractarse de todas las falsedades que había dicho contra la mamá. Solo protegió los derechos de la mamá, no del hijo. Entonces, el magistrado lo hizo, él nos envió pues un audio, una rectificación que el hijo y su mamá consideraron absolutamente pues vergonzosa, porque ahí entonces él dice, yo no afirmé que haber sido drogado, lo planteé como una hipótesis. Es decir, volvió a mentir. Como volvió a mentir, o sea, vuelve a decir, fue una hipótesis. No, lo afirmó, pero incluso si hubiera sido una hipótesis y si lo sigue afirmando como hipótesis, pues sigue acusando falsamente a esta señora de que lo drogó y lo abusó sexualmente. Entonces, mandó la rectificación, esa rectificación la publicamos ahí en la cuarta parte, en la parte de abajo van a ver o a escuchar la rectificación completa pues que envió el magistrado Ibáñez. Él impugnó la sentencia, también impugnó el hijo, también impugnó la mamá, y esto se fue a segunda instancia. Y en segunda instancia, ya aquí llegamos, José, ya le dimos todo el contexto como de la historia y todo este proceso por los juzgados. En segunda instancia, ayer, el juzgado primero penal del circuito de Neiva, la jueza María Catalina, no recuerdo el apellido, José. María. Me dijo que tengo tantas cosas aquí abiertas que ya te lo voy a dar, ya te lo doy. Sí, a ver. La jueza Catalina María Manrique Calderón. Enrique Calderón. Revocó la sentencia de primera instancia. Y aquí entonces dice la magistrada, no, un momentico, revoco esa sentencia y aquí el magistrado no tiene por qué rectificar absolutamente nada. Aquí quien tiene que borrar toda la información es Casa Macondo, porque el periodista prácticamente dice eso en su sentencia, acorraló al magistrado. Se ganó su confianza en esa conversación, una conversación de caballeros para sacarle información de su vida privada. Yo no le saqué información de la vida privada. Él comenzó a contarme, si lo pueden ver en las grabaciones, que van a estar hasta el domingo publicadas porque nos dieron 5 días, él mismo comenzó a contar la historia, pero la jueza dice más o menos, palabras más, palabras menos, José, que yo acorralé a Ibáñez, me gané su confianza para sacarle información de la vida privada y luego, siendo yo antiético, publicar todo esto. Por lo tanto, magistrado, usted no se preocupe, usted le haga un exhorto, sea más prudente con lo que dice, pero ustedes, periodistas, ustedes son los demonios y los villanos de esa historia por publicar una investigación de interés público. Eso es lo que está diciendo pues la jueza. ¿O cómo leíste vos esa sentencia, vos, José? Sí, ayer nos enteramos, no deja de ser pues una ironía, lo hemos expresado desde ayer. El Día del Periodista en Colombia se celebra el 9 de febrero y ese es el día en que la señora juez nos manda desde Neiva una mordaza y nos dice, quiten eso porque ustedes están atentando de manera alevosa contra, hasta ayer, presidente de la Corte Constitucional, el magistrado más poderoso del país. Ustedes están mancillando su buen nombre y su honra. Así que los conmino, nos da 5 días para que retiremos el conjunto de la investigación. Vamos a leerles el texto a continuación para ajustarnos en lo que ya decantamos
el texto de respuesta a la señora juez que nos ha increpado, nos ha obligado, nos pone contra el borde y nos dice retiren esa investigación porque están lesionando al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a partir de hoy expresidente de la Corte Constitucional, pero todavía magistrado de ese tribunal, el más importante del país en términos constitucionales. Juan, si quieres vamos de una vez, vamos haciendo la lectura para que no, sabes que no sé, querido Richie, si valga la pena dejarlo ahí porque la letra es tan pequeña que a lo mejor no tiene mucho sentido. La puede poner más grande. Puede ser. Bueno, porque yo igual tengo pues el texto acá. Yo también. Ok, si quieres, simplemente, no, Richie, déjanos y vamos haciendo la lectura de ese texto que dice así. Bueno, le damos un saludo. Yo invité a la señora jueza a que se estuviera en esta transmisión. No sé si esté en directo, pero seguramente me dicen va a estar en diferido. También al señor Jorge Enrique Ibáñez, expresidente de la Corte Constitucional. Si no está ahora mismo en vivo, pues creemos que va a estar en diferido. Un cordial saludo para ambos. Un saludo respetuoso a los dos. El texto dice así, la respuesta que publicamos hoy en Casa Macondo. En el Día del Periodista, jueza censura investigación de Casa Macondo sobre presidente de la Corte Constitucional. Mediante un fallo de segunda instancia, la funcionaria decide proteger el prestigio de Jorge Enrique Ibáñez Nájar y ordenar eliminar la evidencia documental que compromete la integridad ética del magistrado más poderoso del país, bajo el argumento de resguardar su buen nombre. Y el texto comienza así. La jueza primera penal del circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, ordenó el retiro de la investigación periodística de Casa Macondo, que reveló en exclusiva las contradicciones del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Nájar, sobre el hijo al que le negó la paternidad pese a su condición de magistrado y entusiasta defensor, en teoría y mediante sentencias, del derecho de los niños al reconocimiento filial. La orden de la jueza fue notificada el día que en Colombia se celebra la fiesta del periodista, el recuerdo del papel periódico de Santa Fe de Bogotá, el primer medio de comunicación impreso del país, fundado el 9 de febrero de 1791 por Manuel del Socorro Rodríguez. Es una coincidencia azarosa que acentúa el carácter desafortunado del mandato legal que, en un plazo de 5 días, nos obliga a ocultar una investigación periodística. Acatamos el fallo, pero lo cuestionamos de fondo. Se trata de un acto de evidente censura contra la libertad de prensa. Lo publicado por Casa Macondo es un riguroso trabajo de indagación y contextualización que examina la obligatoriedad de un magistrado de rendir cuentas ante la ciudadanía por actos que comprometen su integridad y la del sistema judicial. Nuestra investigación no surgió de la curiosidad personal o de un interés desmedido por la vida privada de un funcionario público. El detonante fue un hallazgo procesal. El 16 de agosto de 2025, Casa Macondo publicó la primera entrega de la serie El hijo negado de Ibáñez, a partir de la desaparición física y digital de un expediente de filiación. En dicho proceso, un juez de familia de Ibagué declaró, con fundamento en una prueba genética del 99,99% de certeza, que Jorge Enrique Ibáñez Nájar era el padre extramatrimonial de Jorge Enrique Salas Robles. El hijo había nacido en 1982, cuando Ibáñez ya era un joven profesional con proyección pública. Sin embargo, la justicia concluyó años después que el padre manipuló a la madre para evitar la demanda formal, privilegiando su carrera política y jurídica. Casa Macondo reveló el acuerdo informal que durante 2 décadas proveyó al hijo negado de un auspicio económico a cambio de su silencio y la renuncia al apellido que la justicia finalmente le había reconocido. La desaparición del expediente en 2021, precisamente cuando el hijo intentaba reclamar el uso del apellido paterno, transformó un conflicto de carácter privado en un asunto de relevancia pública. Tras la labor periodística de Casa Macondo, el cartapacio de hojas reapareció, pero su extravío y la posterior investigación penal archivada justificaron preguntas sobre la integridad institucional del sistema judicial. Ese contexto justificó el escrutinio periodístico. El sustento de la orden judicial impartida por la jueza Catalina María Manrique Calderón
es la entrevista concedida por Jorge Enrique Ibáñez Nájar al periodista Juan Pablo Barrientos el 13 de agosto de 2025. El magistrado ha intentado sostener que esa fue una conversación informal, grabada sin autorización. Los hechos demuestran lo contrario. El magistrado sabía que hablaba con un periodista de investigación, conocía el objeto de su llamada y la naturaleza de su indagación. Su conducta posterior es reveladora. Unas horas después llamó para pedir que una parte de sus declaraciones no fuera publicada. Ese gesto es de quien, avisado y consciente de un entorno de indagación periodística, busca evitar la publicación de lo expresado. En esa entrevista, el magistrado intentó justificar la negación de su paternidad con una versión asombrosa. Dijo haber sido drogado y abusado sexualmente por la madre de su primogénito. Nuestra función no es amplificar acusaciones, sino confrontarlas. Y el relato del entonces presidente de la Corte Constitucional resultó plagado de inconsistencias documentales. Sin embargo, en el aparte más escandalosa del fallo, la jueza deja claro que su prioridad es el confort del poder. Afirma sin rubor que el juicio de reproche debe trasladarse hacia el medio de comunicación, porque a su juicio el periodista desbordó su ética al situar al magistrado en un espacio de confianza para luego suministrar información personalísima y decidir someter al escarnio público dichos asuntos. Así, la sentencia pretende convertir el ejercicio periodístico de indagación en una supuesta emboscada a la confianza privada. La jueza no parece saberlo y habrá que explicárselo. En el periodismo, las reglas de atribución no son un asunto de cortesía, sino protocolos técnicos. El on the record, publicable y atribuible. El off the record, información no publicable bajo pacto previo. Y el on background, uso de información sin citar la fuente. La jueza Catalina María Manrique Calderón ignora que la confidencialidad no es retroactiva. Un funcionario no puede entregar declaraciones y al verse comprometido por sus palabras, decretar que la conversación fue privada. Pretender que el periodista deba proteger al poderoso de sus propios exabruptos bajo el concepto de confianza es exigir complicidad en lugar de fiscalización. La censura impuesta por la jueza Catalina María Manrique Calderón priva a la ciudadanía de evaluar la consistencia entre el discurso institucional del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar, quien ha defendido judicialmente la protección de la identidad y los derechos filiales, y su comportamiento personal frente a un caso que involucra exactamente esos principios. El debate no es sobre un asunto familiar, sino sobre la transparencia en el ejercicio del poder. La contradicción de la jueza es estruendosa. En el mismo fallo donde nos ordena callar, decide exhortar al magistrado Ibáñez Nájar para que observe un especial deber de prudencia y reserva, recordándole que sus manifestaciones desde una alta investidura tienen un impacto significativo en los derechos de otros. Si la jueza admite que las palabras del magistrado tienen tal impacto institucional, está reconociendo, así intente ocultarlo, que sus declaraciones son de interés público. Catalina María Manríquez Calderón pretende obrar en favor de la madre y del hijo al señalar a Casa Macondo como responsable de un daño reputacional. Jorge Enrique Salas Robles y Yolanda Inés Robles han manifestado su respaldo a lo publicado por este medio. Para las víctimas, la vulneración proviene de las declaraciones del magistrado, no del ejercicio periodístico que las reveló. Al censurarnos, la justicia no protege la intimidad de un hombre, protege la incoherencia de un magistrado que en sus fallos defiende el derecho a la filiación, pero en su vida privada la desprestigia para evadir su responsabilidad. Acatamos la orden de la jueza y retiraremos la investigación de nuestros canales. Lo hacemos bajo protesta. Ese fallo sienta un precedente peligroso. Desde hoy, cualquier poderoso podrá alegar que sus difamaciones son privadas para evitar la confrontación de la prensa. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo advierte con elocuencia. La cito entre comillas. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y consecuentemente en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para
insertarse en la esfera del debate público. De momento, la justicia ha decidido proteger el prestigio del expresidente de la Corte Constitucional sobre el derecho a la información. Casa Macondo, en un gesto de coherencia con sus audiencias y de integridad con su labor misional, elevará este caso a las máximas instancias judiciales del país y de la justicia internacional. En el Día del Periodista, el gesto de la jueza primera penal del circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, ha sido una mordaza. Y ese es el texto que publicamos hoy, que hemos querido compartir con ustedes en vivo. Como siempre les decimos, el gesto más relevante, más importante, de mayor protección que ustedes nos pueden brindar es ir a casamacondo.co, leer ese texto, compartirlo, visibilizarlo a través de sus contactos, hacerlo más público. Cuanto más visible sean los contenidos de Casa Macondo, más protección nos brinda. Nosotros, como ustedes lo saben, no tenemos padrinazgos de ningún tipo, no tenemos vínculos con nadie vinculado al poder. Hacemos un periodismo que pudiéramos decir, en parte, está en extinción, porque es un periodismo que se autofinancia a través de muchas formas de trabajo que, como les hemos contado tantas veces, aquí cada quien intenta reproducir. Somos profesores de universidad, somos escritores, somos productores de contenidos, somos asesores. Aquí tenemos un conjunto de personas. Juan y yo damos la cara en Casa Macondo, pero en Casa Macondo somos 13 profesionales de muy diversas áreas de la experticia, de la práctica profesional, periodística, y entre todos sumamos el hombro. Esa independencia tiene un costo y digamos que este tipo de asuntos que claramente vulneran el derecho a la información nos ponen en un lugar de mucho riesgo. Pues no vamos a hacer un drama de esto, estamos muy tranquilos, somos muy conscientes del trabajo que hacemos y estamos muy contentos de hacerlo. Lo único que pedimos a nuestra audiencia es que multipliquen estos contenidos porque es la forma en que más nos protegen, ¿verdad, Juan? Sí, José, así es. Les agradecemos pues que nos hayan acompañado hoy y les vamos a estar informando sobre este proceso que no termina. Vamos a solicitarle a la Corte Constitucional que seleccione este caso para revisión. Sabemos que allá está Ibáñez y pues que será más difícil, pero daremos la lucha, o si no, iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es censura pura y dura que tendríamos que estar condenando hoy todos los medios de comunicación. José, me llama la atención que frente a eso los medios levantan la voz frente a unos, frente a otros completamente callados, muchos colegas, pero pues bien, siempre hemos estado solos en este ejercicio de casi 3 años y así seguiremos. Muy solos. Sí. Muy solos porque, admitámoslo, digámoslo, tampoco estamos faltando a la verdad. Acá hay sectores del periodismo que se indignan con ciertas cosas y a otras las dejan pasar. Digamos que escogen sobre qué asuntos indignarse. Frente a ese sentirnos solos, estamos muy tranquilos porque Casa Macondo no ha hecho más que crecer. La audiencia de Casa Macondo felizmente no ha hecho más que multiplicarse, lo cual agradecemos mucho. Anoche estaban reunidos en Bogotá en una muy importante velada, periodistas de lo mejor del país, por lo menos de lo más reconocido del país, entregando los premios CPB, premios importantes de mucho reconocimiento en el país. Ahí, sentados con los periodistas, había gente muy importante del poder. Estaba el señor registrador. No entiendo muy bien qué hace el registrador ahí dando discursos antes de entregar un premio de periodismo, pero bueno, es así como funciona. ¿Vendrán voces de respaldo a Casa Macondo? No lo sé, ojalá así sea, pero si no, el respaldo más importante que tenemos es el de nuestros lectores, el de nuestros compañeros de viaje, el que están alrededor de estos temas multiplicándolos, y eso de momento nos basta. Como dice Juan, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a silenciar, no nos asustan, no nos van a desanimar. No asumimos temerariamente el oficio periodístico, tampoco se trata de eso, lo hacemos con mucho juicio, todo lo que les hemos comentado hoy se decanta, se filtra muy lentamente. Nosotros tenemos un eslogan, entre otros, que en Casa Macondo, que es periodismo sin afán. ¿Eso qué significa? Que no estamos buscando ni la chiva, no estamos buscando el protagonismo. Los temas están, nos lo suele recordar frecuentemente Christopher Tibble, nuestro director, los temas están listos cuando están listos y se publican cuando hayan surtido eso,
proceso de decantación. Eso nos blinda frente a estas amenazas. Tenemos otra acción pendiente, una acción de tutela interpuesta también por Alirio Barrera, congresista del Centro Democrático, actual candidato al Congreso de la República por ese partido político, a quien nosotros en una investigación señalamos como un terrateniente multimillonario que ha hecho buena parte de toda su inmensa fortuna negociando tierras baldías que son para campesinos pobres y para minorías étnicas en Colombia. Él también nos interpuso una acción de tutela. Veremos el juez que define. Estamos cuanto más hagamos un periodismo independiente y más interroguemos, pues más expuestos a todo esto. Pero les hemos encantados. Juan, pues nada más que agradecerles a las personas que nos acompañaron. Le voy a pedir a Richie que nos dé el dato de cuántas personas nos acompañan a esta hora. Y si te parece, vamos leyendo algunos de los comentarios, Juan. José, pero antes de eso quería preguntarte, vos hablaste con el hijo de Ibáñez hoy y le preguntaste qué opinaba de esta sentencia. ¿Qué fue lo que te dijo? No le pedí autorización para reproducir lo que me dijo, Okay. pero sí lo puedo contar. Lo que nos expresa es gratitud y respaldo, un respaldo sereno, una gratitud por lo que hemos hecho. Lo que nos dice el hijo y la madre es un gesto de gratitud con Casa Macondo, porque pudimos contar una historia que de otra manera no habría sido conocida, y él siente reivindicado su derecho a través también del ejercicio de Casa Macondo. Trataremos de tenerlo el próximo domingo, veremos si eso es posible en el Somos Historias. Él no está en el país, él está afuera, él está en España haciendo su doctorado, entiendo que ya lo comenzó. Le extendimos la invitación, veremos si alcanza a estar con nosotros, nos encantaría mucho. ¿Va a llover, Juan, o qué? Sí, me cayeron pero veo el cielo despejado, no sé, o de dónde, no sé, cayeron como Bien. Una brisita. Bien, José, no, pues maravilloso, genial, vamos para adelante, seguimos. Vamos para adelante, muy contentos y muy convencidos. Reinaldo Gaviria, ustedes representan... Vamos atrás, querido Rich. Siempre le pido a Richie que va para atrás y parece que no es tan fácil. Reinaldo Gaviria, ustedes representan el verdadero periodismo de investigación. Muchas gracias, Reinaldo. Un abrazo. Le damos algunos más. José Luis González, felicitaciones por su contenido periodístico. Muchas gracias, José Luis. Camarada Leon Hart, apoyo total a la labor minuciosa y juiciosa de Casa Macondo. Muchas gracias. Alma Solano, pero muchachos, no tenemos fiscalía. El esposo de ella es amigo de las Priella y quieren encarcelar a Petro y su Congreso del Pacto. Bien. Comentario de Alma Solano. Parece que nosotros, Juan, Carmina Burnett, felicitaciones por esa labor periodística que hace, nos ayudan mucho. Gracias, Carmina. Erika González, estoy esperando la investigación de la iglesia. Erika, estamos avanzando. Alon Donner, apoyo desde Inglaterra, muchas gracias. Sí, nos escribe gente desde muchos lugares, lo que nos emociona mucho. Gracias infinitas por tan buena información. Miriam Mellizo, gracias Miriam. Sebastián Estrada, gracias por su trabajo, respaldo total, gracias Sebas. Sebastián Estrada es un periodista de raca mandaca, es un periodista de investigación tremendo, trabaja en Caracol Radio, es el corresponsal en Antioquia y es maravilloso, pues, porque ese no se pierde, ese sí que no se pierde audiencia, está todos los días en audiencia metido porque escarba y busca muchos datos y es muchas gracias por tu salud, hombre, y por tu respaldo. Un colega, gracias. Gonzalo Vargas Molina, María Hernández, los acompañamos en esta lucha por la verdad. Muchas gracias, María Hernández. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy aparecimos un poco de la nada porque este espacio, como ustedes saben, lo hacemos los domingos a las 8 de la mañana, Somos Historias, pero habrá ocasiones como el día de hoy en que porque la coyuntura nos lo exige así, haremos Somos Historias en vivo otros días de la semana y en otros horarios. Mucha admiración por su trabajo y tesón. Gracias. Que iba a decir, Juan, que parece que nosotros tenemos, por el énfasis, por nuestro trabajo, gran trabajo, apoyo total de José, parece que tuvimos como ciertas cercanías con ciertos sectores del poder. Y entonces cuando algún sector de nuestros lectores siente identificado ese acento, pues nos felicitan. Y cuando ese acento parece que interroga o cuestiona eso que
el lector admira o quiere o reconoce valioso, se molestan con nosotros y entonces pasamos de ser muy queridos a ser menos queridos. Eso es un buen síntoma y nos gusta porque nosotros no tenemos compromisos ideológicos ni con los unos ni con los otros. Nuestro compromiso único es los hechos, la verdad, y son los hechos los que establecen los contenidos de Casa Macondo. Al margen de lo que, por supuesto, cada uno de nosotros en su fuero personal, en su fuero íntimo, reconozca también por sí mismo como valioso y cercano a sus ideales, a sus propios sentires. Juan y yo tenemos diferencias importantes, por ejemplo, sobre ciertos temas, pero ese disenso es parte de la riqueza de Casa Macondo y ese disenso además lo respetamos y lo promovemos con nuestras audiencias. Aquí estamos todos con derecho a pensar distinto. Lo importante es que lo hagamos respetuosamente y que podamos conversar, que es una de las cosas que se ha ido extinguiendo de cuenta de la virulencia y de la estupidez, ¿no? Juan, ¿algo más, querido señor? ¿Nos vamos? ¿Qué quieres decir? Sí, no, antes de despedirnos, pues recordarles que si nos quieren apoyar, vayan a nuestra Baki, está en la página arriba donde dice apóyenos, igual la vamos a dejar abajo unos mensajes. También tenemos la llave de breve, nuestra llave, y ya Ricardo la va a poner ahí, no sé si tiene el mismo bannercito, pero el número es 009110 0446. Si nos quieren apoyar, pues maravilloso. Nuestro sueño es que Casa Macondo sea un medio financiado 100% por las audiencias. Hacia eso vamos, eso aspiramos con nuestro director Christopher Tibol y de la mano de Sembra Media que nos está apoyando ese propósito. Entonces, muchísimas gracias. También mucha gente dona por aquí por YouTube, José, y eso pues nos ayuda bastante. Nos hacen muchas donaciones, al margen de lo que puedan donarnos, cada donación es un gesto de respaldo que agradecemos y que celebramos. Recordarles que en Casa Macondo somos 13 profesionales, todos metiendo el hombro. Aquí estamos Juan Pablo y yo dando la cara, pero tras de nosotros o alrededor de nosotros, acompañándonos, hay un grupo maravilloso de profesionales, de periodistas, editores, escritores, diagramadores. Dije diagramadores y ese es como un nombre bastante antiguo. Yo vengo del periodismo escrito, de la prensa, y esa era la categoría diagramadores, pero lo que tenemos acá son ilustradores. Tenemos un director de arte talentosísimo, Leonardo Parra, que también es caricaturista. Vamos los domingos, Juan, ahí presentando a cada uno de las personas que hacen parte de Casa Macondo. Iremos invitando de a uno de poco en poco para que también se vayan familiarizando con esos rostros. No quede la sensación pues que estamos vos y yo solos acá. No estamos solos. Hay un equipo muy grande de gente muy talentosa. Un saludo para todos ellos, en especial hoy a Ricardo Mendivil, que es nuestra estratega y está ahí en la consola haciendo posible esta transmisión. ¿Y qué tal, José, si te parece si ya nos despedimos con el video de Camila? Y ya ahí ya nos vamos, ya nos vemos, ya nos fuimos con el video de Camila, así que muchas gracias, nos dejamos con el video de nuestra queridísima Camila Gómez sobre este tema, la censura que nos impuso una jueza de Neiva, la jueza Catalina María Manrique Calderón, con una sentencia que obviamente acataremos en Casa Macondo, pero por la cual protestamos, lo hacemos bajo protesta, tenemos también todo el derecho de criticar una sentencia. Una sentencia se acata, pero también tiene la libertad y el derecho, bajo la libertad de prensa y de opinión que nos cobija en Colombia, de también criticar y decir aquí nos parece que esto es un exabrupto. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Así que, José, ¿te parece? Nos despedimos con agregar esto, que los textos están hasta el próximo domingo en Casa Macondo, que es cuando estamos obligados a retirarlos. Así que ustedes pueden ir allá y encontrarlos todavía. Y lo último es que nos vemos el próximo domingo, este domingo a las 8 de la mañana, en otro espacio de Somos Historias. Chao, pues. Gracias.